Ah, vaya, Jacobo. Hey. Yo escucho la música en general, todo lo que creo yo que tiene algo que ver conmigo, con mi sensibilidad, pero sin etiqueta. Cualquier música, cualquier músico que haga algo bonito me gusta. Así de saque no hay nada que me eche para atrás, que no sea mala música, que también la hay en todas. Hay mal flamenco, hay mal jazz, hay mal rock, hay mal todo, porque la música al final toda es buena, solamente depende del que la hace. En el camino de la evolución del cante y la guitarra flamenca, Chicuelo nos guía a través de su experiencia única. Desde sus primeros días, la conexión entre el cante y su manera de tocar ha sido innegable. La melodía, para él, es más que una técnica, es un mensaje profundo, una emoción que se lee entre líneas. Cada falseta, cada composición lleva consigo una historia, una melodía clara que comunica algo especial. En este vídeo, Chicuelo nos sumerge en la esencia del flamenco y nos lleva en un viaje desde los orígenes del flamenco hasta su exploración de nuevos horizontes musicales. Si aún no has tenido el placer de conocerlo, Juan Gómez, más conocido como Chicuelo, encontró su llamado musical a la temprana edad de 12 años. Su talento floreció a pasos agigantados, conduciéndolo hasta las tablas del renombrado Tablao de Carmen, donde compartió escenario con leyendas del baile. Pero su versatilidad como compositor es igualmente aclamada. Ha sido la mente maestra detrás de producciones discográficas aclamadas y su trayectoria en solitario ha sido igualmente impactante. En tiempos recientes, el proyecto Caminos nos ofrece una muestra de su habilidad para explorar nuevas sonoridades, demostrando que el flamenco bajo sus dedos es un arte en constante evolución. Y el cante en tu manera de tocar, claro, ha estado presente desde el primer día. Claro, es imposible decir cómo hubiera sido tu toque si no hubiese sido aficionado al cante, ¿no? Pero hay una relación, digamos, entre las melodías que compones y el cante. Bueno, no sé exactamente si hay una relación, pero lo que sí que hay en todo lo que compongo es mucha melodía. O sea, forma parte de mí, no entiendo la música sin un mensaje, sin algo que se lee entre líneas. Yo todos los temas y falsetas que hago tienen una melodía muy clara, casi todo se puede cantar. Para mí tiene que existir eso en la música, si no, no me gusta. ¿Pero es algo que tratas de buscar de manera consciente? Consciente, claro. Yo soy consciente de que lo que yo compongo tiene que tener ese mensaje y esa musicalidad. Quitando, tú sabes, la guitarra hay técnicas que no se pueden cantar. Puedes hacer un picado, un rajeo, lo que sea, no va a hacer... Pero cuando haces una falseta o haces cualquier cosa, pues yo entiendo que tiene que haber una música, una melodía. Y si no, es como si no fuera mío. O sea, no toco ni compongo para sorprender a nadie. Para gustar sí, pero para sorprender no. ¿Cómo suele ser el proceso de composición? ¿Le dedicas un ratillo cada día? Sí, hay días que estoy mucho tiempo con ella, por si surge alguna idea me gusta aprovechar ese momento e intentar hacer algo con ella. A veces puedes tirarla, a veces no. Pero surge de poner la mano en la guitarra y probar. Y buscar. Entonces a veces surgen cosas melodías de este tipo. Es muy sencillo, Sí. pero a mí me cuenta algo, no sé, Claro. ¿sabes? No sé, hay algo ahí, ya veo violines, veo cosas, o una voz o lo que sea. Sí. Son acordes sencillos, pero tiene que tener algún tipo de relación uno con el otro, la melodía, que me explique alguna cosa. No pretendo apabullar con mi técnica ni con nada de eso, cada vez menos.
curioso, ¿no? Sí. Como con el tiempo, la técnica... Pasa a un segundo plano, pero para que pase a un segundo plano, primero has tenido que vivir el primero. Saber con 14 años, con 16, con 18 es muy complicado. Ahí te quieres comer todo, te quieres comer el mundo y quieres... Es muy atractivo también hacer un rasgueo. Hombre, esto no se entiende sino también que a veces... Esto también hay que hacerlo, porque esto es flamenco. Esto es ya una melodía diferente que me lleva a otro sitio, no me lleva a una taranta, por ejemplo. Por aquí yo no me voy a una taranta, por aquí me voy a otro lado. Sí. Me voy a un tema musical, con que sea, no sé, que es una idea que ha surgido hace poco y mira, ahora mismo ha venido. Pero que no sé dónde va a ir a parar. Es decir, quizás lo hago solo, quizás lo grabo con Marco Mezquida, que hablé con el otro día y ya tenemos 2 discos y ahí viene un tercero. Y este es un tema que me gustaría hacer con él seguramente. Claro. Bueno, esto va como me preguntabas por el tema de la composición, pues así empieza una idea que le haces 4 acordes, notas algo bonito y ahora esto lo desarrolla o lo comparto con mi compañero para que mi compañero lo vea y desde otra perspectiva pianística y diga, ya, hace así, pone la mano y digo, entonces ahora vamos a coger para allá. Sí. En vez de ir para allá, vamos a torcer un poquito a la derecha, a la izquierda, perdona, a la derecha, después... Y es un poco así, porque al final es la música, ¿no? La música es eso, coger camino. Entonces cada día pues hay un momento dedicado a la composición y la técnica, ¿sueles dedicarle también? No, yo a la técnica hace tiempo que no le dedico apenas tiempo, porque la practico cuando toco, cuando repaso las cosas. Si repasas 10 o 12 o 14 temas que tienes, más o menos, y algún estudio que es musical, pero no técnica por técnica, o sea, no, sino temas. Me gusta más. Pero te tiraste también una vez. Años. Tiempo no, años. Claro, eso no te lo quita nadie. No, eso es una cosa que va en la espalda, que va en la mochila. Claro, pero después llega un momento que dices, si hoy tengo 3 horas o 4 horas que puedo aprovechar, prefiero a lo mejor 2 horas hacerlas repasando mis cosas, mis temas, y a lo mejor otras 2 buscando, componiendo, ideando. Me seduce más. Y supongo que también en función de lo que tengas que hacer, ¿no? Evidentemente, si es un trabajo de mucha responsabilidad, que tengo que presentar o algo nuevo, pues entonces estoy más horas. Claro. Entonces ya mentalmente no me puedo apartar de la guitarra. Solamente me puedo apartar de ella cuando tengo un trabajo pues en 2 semanas, en 3 semanas, pero cuando ya va llegando ya no, ya la guitarra ya tienes que ir a ella. Y estás 6, 8 horas. Tienes que ir a ella obligatoriamente. ¿Qué guitarra tocas? Pues toco de Conde Hermano desde que empecé, de Atocha, de mi querida Carmen, que desde que empecé pasé por allí una vez, que iba con Maite Martín por Madrid tocando hace muchísimos años, y compré mi primera guitarra allí. Vale. Y después esa guitarra le gustaba mucho a Maite, porque Maite toca la guitarra también. Y entonces compré otra, o sea, ella me compró la guitarra a mí, que todavía la tiene. Mi primera guitarra la tiene ella. Ah, qué bien. Y yo cogí otra y ella se la quedó. Y a partir de ahí, pues la Carmen tiene el detalle de haberme regalado esta guitarra. Qué bien. Tan bonita. Y que suena también. En una guitarra que son... Comodidad. Comodidad. Sí, básicamente comodidad. Hombre, sonido también, pero cierta comodidad, que no cerdee demasiado, cierta limpieza. Pero básicamente ahora ya es comodidad. Ya digamos que toda la energía esa con la que empiezas y que tocas y que pulsas y todo eso, toda esa fuerza, poco a poco va pasando a un segundo plano, porque eso te pide guitarras fuertes, guitarras de tensión, porque si no, si tú tocas fuerte, la guitarra, si no tiene tensión, suena muy mal, ¿sabes? Suena fea. Y vas cogiendo guitarras de tensión, pero esa tensión, para aguantarla, tienes que entrenar mucho. Factura también, ¿no? Las manos, claro, todas las lesiones de las manos, tú sabes, ¿no? Sí. De estar tocando en demasiada tensión, ¿no? Y acompañando al baile. Sí, el baile es el cante es más tranquilo, pero el baile es claro, es mucho rajeo, mucha fuerza. Y después, pero más que eso es como es cada uno. Yo me considero un guitarrista de sangre caliente. Entonces eso hay que pagar un peaje por ser así, ¿sabes? De uñas, de lesiones. Yo no puedo tocar por encima, yo no puedo tocar... Es una manera de ser. Y hay otros guitarristas porque son de sangre fría, y eso lo tienen mucho más calculado y más controlado. Supongo que también el flamenco, al contrario de la guitarra clásica, tampoco
A ver, ahora están cambiando las cosas, pero hasta hace poco pues tampoco había una gran cultura de hacer calentamiento, de... No, nosotros hemos sido siempre, pero yo también, salvaje, sin conocimiento ninguno, vamos, de este tipo, de antes de tocar, calentar o estirar y después estirar esto es novedoso, esto de hace muy poco tiempo, pero incluso para los bailadores, bailadores, sobre todo la danza que viene del clásico, contemporáneo, ellos sí tienen esa cultura de antes de bailar, tumbarse, estirar, no sé qué, y yo hay muchos compañeros que los veo hacerlo, pero muy pocos, o sea, en el flamenco nunca se ha hecho eso, el flamenco se ponían las botas y vamos que nos vamos, y sin conocimiento, venga, y después uno la espalda, el brazo, el pie. ¿Y eso hacía parte del juego? Bueno, que ha sido siempre así y yo nunca he hecho estiramientos ni nada, ¿no? Supongo que eso también tiene que ver que haya sufrido dolores o alguna lesión, ¿sabes? Pero bueno, con todo lo que he hecho creo que la vida en cuanto a lesiones ha portado bien también conmigo, o sea, podría haber sido peor. Sí. Bueno, ¿podrías contarnos un poquito sobre las obras que has grabado para Online Flamenco? Para Online Flamenco, pues mira, he grabado 5 cosas. He grabado una bulería que está en mi disco Diapasión, que yo le tengo mucho cariño, que se llama Somos Rostro. Tiene mucha energía, a mí me gusta mucho, particularmente. Supongo que esto ya cada aficionado tiene su opinión. He grabado Taranta, tiene una parte de la Taranta que hice con títulos Vivencias del disco de Somos Rostro, pero hay novedades, hay por lo menos 2 o 3 falsetas que son inéditas y no están ni grabadas. O sea que espero que las disfruten mucho. Granaína, esa también está en ese disco, A la Alhambra se llama, también estoy muy contento y feliz. Bueno, del disco ese entero, la verdad es que de los discos que he hecho estoy muy contento, que decir, con el paso del tiempo los sigo escuchando y me siguen gustando, pero con lo cual eso, tú sabes, normalmente los artistas cuando escuchan sus primeros discos dicen, esto no vale nada, esto no me gusta, porque estoy harto de oírlo a algunos compañeros, ¿no? Que cuando oyen sus discos no les gusta, pues yo cuando los oigo, porque yo me pongo también en cada momento, no lo veo lo veo con una perspectiva diferente. Claro, mi primer disco yo tenía una edad y yo me tengo que poner en ese punto, si no, no lo entendería. He tocado por cantiña, en tono de do, y he hecho un silencio en tono de do que es inédito también. Yo en todos estos años de mi carrera nunca... ¿Lo has escuchado? No, ni lo he escuchado ni yo mismo tampoco había hecho ninguno, ¿no? Porque normalmente se hace en tono de mi, el silencio se hace normalmente aquí. Algunos creo que he escuchado aquí en tono de la, pero en tono de do no, tono de aquí. En tono de do menor, normalmente no, porque yo creo que es por un tema de tesitura, normalmente se canta por aquí. Claro, si ya pones la cejilla te viene aquí, el tono de do te viene al 6, entonces la guitarra se queda muy corta para falsetas y para cosas. Solamente pasa cuando hay cantadores que tienen menos tesitura y tienen que echar la cejilla muy para atrás. Entonces a lo mejor tienen que hacerlo al aire y lo puedes poner al 4 en tono de do, o si le fuera alto porque tuvieran que hacer el macho de la alegría, que es muy fuerte, pues a lo mejor lo tenían que poner al 3. Y al 3 ya no pueden tocar por arriba. Al 3 tienen que tocar en tono de do a la fuerza, ¿sabes? Porque no hay tono aquí atrás. Entonces ahí si el bailador quiere un silencio, si te ciñes a lo que tiene que ser, si tocamos en tono de do, el silencio tiene que ser aquí. Lo podemos cambiar porque la música es así, la música es muy bonita y la música la puedes llevar donde tú quieras. Esto es lo bonito, pero yo me refiero haciendo un símil, cuando tú tocas en tono de mi, el silencio hace. El silencio viene al menor del tono, ¿no? Si estamos en la, pues sería este. Y si estamos en tono de do, pues sería este. Bueno, en definitiva, que lo pensé y digo, ¿por qué no? Y he hecho la medida que tiene que llevar. Todo esto entre comillas, ¿sabes? Porque hoy día todo ha cambiado, pero en el mundo de lo tradicional, el silencio siempre ha tenido 6 compases de 12, pero lentos. 6 compases. Siempre ha sido así. Ahora a lo mejor tú montas un silencio con un bailador y le puedes poner, en vez de 6, 5, o 8, o 9, o 4. Lo que tú acuerdes con el bailador, porque hoy día todo eso se ha roto. Pero lo original es eso. ¿Por qué? Porque con eso tú puedes bailar sin ensayar. Tú puedes coger un bailador, si tú haces lo original, lo tradicional, tú puedes
en cualquier momento hacer un baile aquí ahora mismo, con 3 personas que sepan su obligación, no hace falta ni conocerla. Alegría, entrada, letra, silencio, escobilla y vamos que nos vamos, y bulería, fuera. Aquí no hace falta ensayo. Cuando hablamos de lo tradicional, si ya no es tradicional, entonces sí que se necesita ensayo, porque yo no sé qué va a cantar, lo que va a bailar. Igual va a cambiar de tonalidad. Exactamente, entonces esto es lo bonito también que tiene el mundo clásico, ¿no? Tradicional, de que hay unas pautas. Y esto es así. Eso conducente, ¿no? De poder tocar así, acompañar directamente. Sí, claro, cuando tú conoces tu obligación del cante tradicional, puedes acompañar a cualquiera. Bueno, de hecho, yo a todos los que he acompañado, yo no he ensayado con nadie. Yo cuando he tocado con Mercé, que fue un caso extremo, porque a mí me llamó José Mercé el día antes, él grabó un disco que se llama Al Amanecer, un disco que le hizo Vicente Amigo, que fue muy famoso. Pues ese disco tocaba Moraito con él. Y el día antes me llamó porque Moraito no podía ir para que hiciéramos el estreno en Barcelona y que le tocara yo. El día antes, pero yo encantado. Luego me fui por la mañana con él al hotel, hablamos, hicimos papá y lo hicimos y muy bien, la gente encantada. Quiero decir que te pasan cosas de estas, pero puedes afrontar cosas de estas porque tienes un bagaje y tienes un conocimiento detrás, si no sería imposible. No lo haría. Bueno, de hecho tampoco te llamarían. No. Si la gente no viera que tú puedes hacerlo, no dirían llama a este, dirían no, llama mejor al otro. Como me pasó con Duquen de la radio, como me ha pasado con Chano Lobato cuando ha venido conmigo, con Rancapino que le toca aquí, toda esta gente te los encuentras, ¿qué va a cantar? Soleá, bulería, tango, pues vamos que nos vamos. Esto es así, y a veces te va mejor, a veces no te va tan bien porque tienes la adrenalina y esa química que a veces hay más, a veces no hay tanta. Sí, sí. Bueno, decíamos de las obras, la granaína, la taranta, la bulería, el silencio. Hay la seguirilla. Ahí hay, creo recordar, 2 falsetas inéditas y, bueno, de hecho, yo, por ejemplo, es un palo que me gustaría grabar que no he grabado, ¿no? De los pocos, porque yo, en los 3 discos que tengo, creo que había contabilizado 17 o 18 palos distintos, que eso también es algo que me da alegría, ¿no? Haber podido no repetirme tanto, ¿no? Sí. Siempre repites, tú sabes, bulería, siempre pones en todos los discos porque te gusta y porque es algo como muy alegre. Sí. Pero después, fuera parte de la bulería y tangos he grabado en los 3 discos también, y rumba he grabado en los 3 discos. Esos 3 palos están repetidos, en los 3, distintas, claro, cada uno en un disco. Pero después, aparte de eso, pues han venido infinidad de palos como la soleá, la taranta, la guajira, la colombiana, la viralí, o sea, granaína. No sé ahora mismo, ahora me digo tanguillo, me pierdo, pero he contado hasta, o sea, muchos. Pero la seguirilla no está. Bueno, tampoco he grabado por tientos, por ejemplo, un palo que me gusta mucho y me gustaría hacer, ¿no? Tientos, por seguirilla. Siempre los he considerado más o los he tenido más para acompañar al cante, ¿no? Las falsetas las he pensado más en modo acompañamiento que en modo solista, ¿no? Sí, claro, porque tienes que hacerlas más cortitas, ¿no? Al final piensas, si lo haces un poco como se ha hecho toda la vida, el mundo del flamenco, Paco, cuando grababa sus primeros discos, era eso, era una falseta detrás de otra. O sea, la seguirilla que yo he grabado contigo en Online Flamenco, eso podría ser una seguirilla de un disco fácilmente. Sí, sí, sí. De cualquiera, de Paco, de Sabica, de alguno, porque los toques de flamenco eran eso, claro. Tengo 5 falsetas, pongo, le doy la hilvano un poquito así bien hilvanada, pam, pam, un final y fuera. Sí, era esto, no era otra cosa. Hasta que ya empiezan a convertirse en temas, a meter estribillos, a meter tal, pam, 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 pero al principio tú escuchas los discos y no hay ni un estribillo, ni hay nada, que hay una falseta, otra falseta, otra falseta, tema, otra falseta, otra falseta, otra falseta, tiento, una falseta, otra soleá, una falseta, otra, siempre. La estructura de toda la vida, sí. Claro, entonces tampoco es una locura o una exageración, pues grabar un disco a la antigua usanza, ¿no? Coger falsetas, como he hecho, como te he dicho antes, de la seguirilla, hacer unas cuantas de tiento, de farruca, de algunos palos que yo tengo todavía, que tengo por ahí rondando. Sí, me gustaría más adelante poder hacer otro disco y hacer por lo menos otros 2 o 3 palos nuevos. Claro, es un proceso que tarda su tiempo, ¿no? Hacer un disco no es algo que se hace de un año para otro. De hecho, yo he tardado 10 años, 7 años, 10 años entre uno y otro. Es que el mundo de la guitarra, pero sobre todo cuando, como yo estoy en otros proyectos y en otras cosas que también son creativas, entonces gasta mucha energía, porque yo he producido muchos discos a los cantadores y son como míos. No son de guitarra, pero yo los considero míos. Tiene tanto trabajo como los de guitarra. Tiene muchísimo trabajo, tienes que producir todo, tienes que producir, bueno, aparte de las guitarras, pues todo lo que ahí pasa, incluida la voz.
estar en todas las horas del estudio, en todas las sesiones, todo, no te puedes perder nada como productor. Y eso es una energía importante. Después se encargan música para Israel al Banjo, para un espectáculo, para Japón, con Kojima, que he estado también, con un artista japonés, que he hecho muchas cosas, con Javier Latorre. Obras me refiero de danza o de baile flamenco. Pues también quieres mostrar cosas bonitas y son diferentes a las que tú tocas normalmente, porque el baile es otra perspectiva diferente. Todo eso tiene mucha energía, o sea, gasta mucha energía y no te queda tanto tiempo para seguir haciendo otro disco, quiero decir, entonces vas descansando, sí que vas teniendo ideas, entonces las vas guardando, vas haciendo, las guardas, y así es lo que he ido hecho. Cuando me he visto con material suficiente, pues ahora voy a grabar, y así sucesivamente. Y ahora pues tengo ideas, esto que te decía, que de este palo, nada terminado, pero muchas cosas empezadas así. ¿Qué proyectos tienes pendientes? ¿Con Marcos Mezquida? Con Marco pues ya tenemos 2 discos afortunadamente que estamos encantados. Primero que se llama Conexión, que realmente fue una conexión porque fue algo brutal lo que pasó entre nosotros, de conocernos y de tocar juntos a nivel musical y a nivel humano. Somos uno. Yo creo que se muestra en los discos que hemos hecho y en nuestra vida personal, ¿no? Es una maravilla, es un fenómeno. Marco, yo siempre se lo digo, es una persona con una sensibilidad y un talento descomunal, y la vida nos ha juntado y lo estamos aprovechando. Con este primer disco, Conexión, luego hemos hecho uno que se llama No hay 2 sin 3, sí. Pero es el segundo, no es el tercero. Pasa que ese título llevaba un juego de palabras, como diciendo que esto no terminaba, ¿no? Y también porque Paco de Mode es el percusionista y siempre se habla de nosotros 2, pero hay un tercero. Y ahora pues pensamos en hacer un tercero, ya yo creo que el año que viene lo sacaremos. Tenemos bastantes temas ya mirados, no terminados, pero mirad, porque también yo y él también somos músicos que yo no me meto en un estudio con el 100% del disco hecho. No porque no lo he hecho solo, no son 100% de guitarra, es decir, que hay más gente, hay invitados, hay artistas. Entonces cuando yo invito a alguien, no lo puedo llevar cerrado, puede cambiar su propuesta, lo que él me propone hace que cambie lo mío. Cerrar algo es muy difícil, es muy frío. Y entonces nosotros llevamos la idea de casi todo y nos juntamos y proponemos. Y de repente en el estudio cambian cosas que uno no espera. Pero bueno, siempre a mejor, a peor no. Siempre a mejor. Bueno, y también es la experiencia, supongo, ¿no? De haber vivido ese proceso de creación y Lo pasamos de maravilla, el público sale encantado. La verdad que a todos sitios que hemos estado, por todo el mundo, la gente nos ha tratado y nos quieren y nos valoran, y la verdad es que estamos muy felices, tenemos ganas de hacer un tercer disco y que nuestra relación continúe. Yo espero que no se acabe nunca, porque además como lo combinamos con nuestra otra parte, él sigue con sus conciertos, yo sigo con mi parte de flamenco, cantadores, y luego nos encontramos y hacemos otra cosa, es un gusto. Porque es una música que va más allá del flamenco y del jazz, ¿no? Es como un encuentro entre... Es música meramente. No, la verdad es que es música. Yo, flamenco, jazz. Decidlo vosotros, porque al final lo que tú digas siempre es discutible, ¿no? Entonces, decidlo ustedes. Y no deja de ser una etiqueta, ¿no? Que al final no es lo que es la música, es que... Claro, él es un músico total. Viene del clásico, pero del jazz también. Bueno, sabe todo lo que hay que saber y más. Y yo vengo del flamenco, entonces es inevitable que a veces aparece el mundo del clásico, a veces el mundo del jazz, o sea, aparece el flamenco, aparece música de diferentes ámbitos. Y eso lo hace bonito. Son temas que no son temas, digamos, típicos. Una A, una B y una A y una B y una A. Nuestros temas tienen una A, una B, una C, una D, una E, una F, una G. Claro, entonces lo hace más divertido. A veces decimos como embarcarte en un viaje, que tú oyes una melodía pero difícilmente sabes dónde vamos a ir. De que llegas al final, pues te ha gustado el viaje o no. A lo mejor pues dices, este viaje no me ha gustado mucho. O me ha encantado, ¿no? Ya es cada pasajero... Porque tú, al margen del, digamos, del flamenco y del jazz, también escuchas otras músicas. Sí, yo escucho la música en general. Todo lo que creo yo que tiene algo que ver conmigo, con mi sensibilidad, pero sin etiqueta. Cualquier música, cualquier músico que haga algo bonito me gusta. Así de saque no hay nada que me eche para atrás, que no sea mala música. Que también la hay en todas, hay mal flamenco, hay mal jazz, hay mal rock, hay mal todo, porque la música al final toda es buena, solamente depende del que la hace. Sí. Bueno, para concluir, ya sabemos todos que esto es un viaje bonito, pero también duro. Una carrera de obstáculos.
¿Tienes algún consejo para los guitarristas? Pues la verdad es que no soy persona que le guste dar consejos, simplemente que sean felices con lo que hagan, que si realmente son felices que continúen y que si no son felices que hagan otra cosa. Que sean felices, en la vida hay que ser feliz. Si te gusta la guitarra y te hace feliz, toca. Y si no, no. Pero la vida no está para venir aquí a sufrir. Vamos, creo yo, no lo sé. Hay de todo, ¿no? Bueno, Chicuelo, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por trabajar en este proyecto. Pues nada, yo encantado, como sabes, me parece que es una labor muy bonita la que hacéis y aquí estoy para cuando te haga falta. Muchísimas gracias. A ti. Si estás interesado en llevar tu habilidad en la guitarra flamenca al siguiente nivel, te invitamos a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás obras originales, tocadas y explicadas por el maestro Chicuelo y muchos otros cursos creados por algunos de sus compañeros de primer nivel. Juntos han desarrollado un plan de estudios que puedes seguir para convertirte en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. En la academia aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que puedas entender a Chicuelo y sus compañeros, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a la dinámica comunidad de guitarristas flamencos con los que podrás interactuar. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides a darle a me gusta. Déjanos un comentario, buena suerte y esperamos verte en el próximo vídeo.